Buenas tardes a todos, mi nombre es Nelly y soy parte del equipo de Lernala. Y el día de hoy Lernala les da la bienvenida a este webinar en vivo con el que cerramos la primera edición del programa de Innovación Educativa Digital 2022. Para contarles un poco de nosotros, Lernala es una plataforma e-learning que facilita la creación e impartición de cursos en línea y los procesos de convocatorias y postulaciones para programas formativos. Les invitamos a quedarse hasta el final para que nos proporcionen sus datos en un formulario que compartiremos en el chat para hacerles llegar su constancia de existencia el día de mañana, lo cual es posible gracias a Certifícala. Con el fin de poder tener un evento más enriquecedor, sus micrófonos han sido desactivados para evitar la entrada de ruidos accidentales y para participar les pedimos que levanten la mano o manden un mensajito en el chat y en caso de que levanten la mano podemos desactivarles su micrófono. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a Aura Patiño Luna. Ella es licenciada en Pedagogía y Psicología Organizacional, egresada de la Universidad Autónoma de México, con especialización en Administración de Proyectos. Cuenta con más de 10 años desarrollándose en áreas de responsabilidad social. En 2018 se incorporó a la Fundación Grupo México en el área de salud para colaborar en el programa Doctor Vagón, el tren de la salud, llenando la parte operativa y de comunicación, así como visibilizando y dando posicionamiento al programa. Actualmente dirige la Fundación Vamos a Dar, organización dedicada a mejorar la calidad de vida en las comunidades más vulnerables en temas de vivienda, educación y salud, principalmente en el Estado de México. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahora, bienvenida y pues adelante, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Nelly. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos y con todos los que están conectados. Estuve leyendo la presentación y me encanta ver que hay muchísimos colegas, muchísima gente que está pues 100% entregada a la educación. Veo licenciadas en preescolar, maestras, catedráticos, y es un gusto compartir un espacio como este con gente con tanta experiencia y tanto conocimiento, porque bueno, desde atrás de un escritorio es una historia, ¿no? Pero ya cuando estamos propiamente en las escuelas, con los alumnos, con los estudiantes, es donde enfrentamos la verdadera realidad. Entonces, es un gusto. Cualquier duda, cualquier pregunta, estaremos también aquí pendientes del chat. Y pues bueno, a mí me gustaría iniciar con una cifra muy alarmante. 2.9 millones de estudiantes en México abandonaron sus estudios durante la pandemia por falta de recursos económicos. Es una cifra realmente muy alta, ¿no? Si bien de años atrás hemos tenido como esta problemática de deserción de alumnos porque no tienen las oportunidades o los recursos para ir a la escuela, pues con la pandemia surge un problema aún mayor, ¿no? De pronto empieza todas las clases en línea, ¿no? Y fue como la primera problemática porque probablemente muchos de los que son docentes no contaban con todas las habilidades tecnológicas, ¿no? Y las fueron adquiriendo y las fueron formando para poder sacar este gran reto adelante, ¿no? Sin embargo, por ahí tenemos una cifra que a todas las organizaciones de la sociedad civil, a los docentes, a todas las personas inmersas en el ámbito educativo, es un llamado, ¿no? Para ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que debemos hacer para que cada día esto no suceda, ¿no? Que tengamos a mucho más estudiantes que puedan terminar sus estudios, al menos en un nivel básico, ¿no? Entonces, bueno, solo quería iniciar con esta cifra para recordar lo importante que es la educación y cómo representa la base del desarrollo sostenible, ¿no? Ustedes bien saben que la educación permite el desarrollo individual de las personas y que esto puede ser un factor determinante para la reducción de la pobreza y de las desigualdades en todo un país, ¿no? Entonces, ese grado de importancia tiene la educación que de pronto creo que está un poco de lado, ¿no? Ojalá hubiera mucho más presupuesto para la parte educativa, para las escuelas, para la capacitación docente, para otorgar becas a aquellos estudiantes de muy escasos recursos. Sin embargo, creo que aún nos falta hacer mucha conciencia de la importancia de esta problemática y de apoyar a la educación, ¿no? Yo desde esta trinchera que les platico que en Fundación Vamos a Dar tenemos una línea de acción que es de educación con becas para estudiantes de muy escasos recursos, que si no fuera por esta beca, no tendrían la posibilidad
de acabar siquiera la primaria, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros hacer conciencia de esto y por ponerles un ejemplo, platicarles algo en esta semana, ¿no? Fuimos a una escuela en una comunidad, nosotros estamos en el Estado de México, estamos en varias comunidades, fuimos a una comunidad indígena, para que los niños hagan su carta de Reyes Magos, ¿no? Es también la posibilidad de llevarles un juguete, una alegría, algo el 6 de enero, ¿no? Y de hecho por aquí todavía tengo algunas de las cartitas que nos hicieron los alumnos, y llegamos a escuelas que son multigrado, que los docentes pues hacen maravillas. Realmente creo que toda la gente que está inmersa en el ámbito educativo hay una labor muy grande, un compromiso y un trabajo 100% de corazón, ¿no? Llegamos, el maestro se hace cargo de toda la primaria, tienen solo 2 grupos y pues es multigrado, ¿no? Tienen que ingeniárselas para poder ver los contenidos de primero a tercero y de cuarto a sexto con todos los alumnos, ¿no? Entonces, realmente creo que hay un compromiso muy fuerte allá afuera por parte de los docentes, incluso por parte de los alumnos. Son niños que caminan muchísimas horas para llegar a su escuela, ¿no? Entonces, esta realidad es la que creo que a veces hace falta visibilizar para que la gente tome conciencia de la importancia de la educación. Nosotros lo hacemos a través de la organización, tocando puertas con la iniciativa privada, con gobierno, con otras organizaciones, para generar sinergias y poder bajar recursos para apoyar al ámbito educativo, ¿no? Entonces, esto también como fundación, nosotros nos apegamos a los ODS, como ustedes saben. Bueno, estos objetivos de desarrollo sostenibles para la Agenda 2030 contiene 17 objetivos, pero uno de ellos es el cuarto, que es el de la educación, que me gustaría leérselos textualmente. Dice, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, ¿no? Realmente, si analizamos el objetivo de fondo, híjole, tiene muchos retos, muchas actividades por hacer, muchos desafíos, pero también implica mucho compromiso por parte de iniciativa privada, de sociedad civil, de docentes, de gobierno, ¿no? Esta sinergia es la que todos deberíamos de hacer para que este objetivo, que pues de entrada suena bien, ¿no? Creo que eso sería lo ideal y ojalá podamos llegar a esto, pero para poder llegar ahí, creo que todos debemos de poner nuestro granito de arena desde la trinchera en la que estamos para que esto suceda, ¿no? Y bueno, la educación inclusiva que busca desarrollar un sistema educativo de calidad que preste atención a los grupos más marginados y más vulnerables y procurar desarrollar su potencial, ¿no? Justo lo que les decía, de pronto hablamos de grupos vulnerables o de alto grado de marginación, pero no tenemos visible esta realidad, ¿no? O sea, lo vemos como muy a la ligera, pero cuando salimos, encontramos este tipo de escuelas multigrado, que muchas veces los niños llegan sin desayunar, que muchas veces los docentes no tienen una capacitación, no tienen una guía, ¿no? Que de pronto tienen que caminar horas para llegar, o simplemente un día hay que decidir entre comer o ir a la escuela, ¿no? Entonces, a ese grado está la realidad en nuestros grupos más vulnerables. Nosotros lo que intentamos y lo que estamos tratando de hacer es llegar y tener mayor cobertura para apoyar este tipo de casos y de estudiantes. La mayoría de nuestros estudiantes becados, incluso tenemos alumnos de excelencia académica, alumnos que han terminado su carrera y que se han ido a estudiar al extranjero, ¿no? O sea, potencial hay, ganas hay, aspiraciones y sueños los hay, pero creo que a veces lo que hace falta es impulsarlos, ¿no? Y esto habla mucho, pues, de toda la parte de la inclusión de la educación. Y bueno, entre los aspectos más importantes para fomentar esta inclusión educativa se encuentra el desarrollo de la autoestima, que es algo sumamente importante y ahorita lo vamos a desglosar, el respeto por la diversidad y algo también, el reconocimiento de los errores, ¿no? Es un poco cambiar como este paradigma del error, ¿no? Cómo convertirlo en algo positivo y en un aprendizaje de error, en algo significativo. Por supuesto que para que todo esto suceda también es muy importante y muy necesario que los docentes se capaciten en técnicas
pedagógicas específicas para promover esta integración de la que estamos hablando, ¿no? Esta integración entre los alumnos y, bueno, se debe de abordar también cada situación con cada niño en particular, ¿no? No lo podemos ver de manera general porque entonces, pues, no existiría como tal esta inclusión, ¿no? A veces, y ustedes lo saben, y quienes están frente a grupo, a veces hay que trabajar de manera muy particular, empezando porque todos aprendemos de forma distinta, ¿no? Hay personas, hay niños, y nos pasa como adultos, que hay algunos que somos más auditivos, hay quienes somos más visuales, hay quienes somos más kinestésicos, ¿no? Y si yo me baso solo en lo que a mí me funciona, ¿no? Entonces de pronto ya estoy desprotegiendo a otros alumnos y este aprendizaje integral e inclusivo, ¿no? Entonces hay muchos aspectos que son importantes a considerar y también valores fundamentales. ¿Cuáles serían estos valores para fomentar este aspecto? Uno, apoyar a todos los alumnos, ¿no? También, sí, verlos como un grupo, pero también verlos como seres individuales a los cuales tenemos que estar apoyando de manera constante. Dos, trabajar con otros, ¿no? ¿Esto qué implica? También tenemos que sumar a padres de familia, también tenemos que sumar a autoridades educativas, se suma el docente, alumnos, etcétera, ¿no? No es un trabajo aislado solamente de ping-pong, docente, alumno, ¿no? Este es un trabajo que se debe abrir a otros actores que están inmersos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro de los valores es valorar, ¿no? Y respetar la diversidad de los alumnos. Lo que decíamos, ¿no? Muchas veces de pronto puede haber creencias distintas, puede haber distintas maneras de aprender, puede haber distintas ideologías, ¿no? O incluso, por ejemplo, en estas comunidades que todavía es gente mazahua, que acuden los niños con su traje regional, las niñas con su vestido rosa, mazahua, ¿no? Es el respeto también a este tipo de cosas. Por otro lado, bueno, también comprometerse con el desarrollo profesional, ¿no? Ser profesionales reflexivos, ¿no? Siempre también hay que tener esa introspección y ese mirar hacia adentro, que a veces suena fácil, pero tiene como sus complejidades, porque cuando logramos hacerlo de esta manera, esta introspección nos permite ser mucho más reflexivos para comprometernos más en este punto con nuestra práctica docente. Nos gustaría particularmente hablar... Ahora, disculpa Ajá, que te interrumpa. ¿sí? Estamos teniendo un poquito como de ruido con tu micrófono, Ah, donde ok, está a lo mejor rozando un poquito con la sí, ropa o con el ya lo micrófono. vi, perdónenme. Muchas Listo, gracias. gracias. Es que yo me emociono y empiezo a hablar y hablo con las manos, perdón. Bueno, me gustaría platicar con ustedes cinco aspectos o cinco técnicas muy importantes para la inclusión en el aula, ¿no? Propiamente, cómo podemos trabajar el tema de la inclusión con nuestros alumnos. Uno es la autoestima. Este es un punto importante para la educación inclusiva. Es transmitir y fomentar la confianza en cada uno de los niños para que crezcan sabiendo que son personas fuertes, que son personas capaces, que son personas independientemente de sus culturas, de sus contextos, de sus limitaciones o donde se encuentren, son personas valiosas, ¿no? Que yo siempre les digo, son los campeones, ¿no? Es darles esa confianza, ¿no? Que de pronto detrás de cada niño puede haber una historia familiar que a veces no imaginamos o que podemos ir deduciendo, pero que es muy importante desde el aula poder darles, reforzar la autoestima, ¿no? Que eso es algo muy importante y que además en esta parte de autoestima también está el educarnos en nuestras emociones, ¿no? Eso es algo sumamente importante. Nosotros ahora como adultos nos cuesta mucho trabajo. Cuando nos preguntan, oye, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Siempre decimos bien. Podemos tener un problemón encima, podemos estar tristes, deprimidos, lo que sea, pero nuestra respuesta automática es bien, ¿no? Entonces tiene mucho que ver también con esta parte de hacer una introspección, de conocernos bien, para también poder transmitirlo bien, ¿no? Y enseñarles, y con esto voy a pasar también a un punto que viene más adelante, que es el lenguaje, enseñarles desde cómo actuamos nosotros, ¿no? Es muy importante y está curricularmente, está muy descuidada la parte de hablar de emociones, ¿no? De estas estrategias para saber identificar una emoción, para saber comunicar una emoción, para cómo construir relaciones sanas,
cómo hacer un duelo, ¿no? Acabamos de pasar una pandemia que yo creo que nadie nos imaginábamos vivir algo así y que desafortunadamente hubo muchas y sigue habiendo pérdidas de vidas humanas, ¿no? Y que de pronto desafortunadamente pasó en familias, niños vivieron pérdidas y no estamos preparados, ¿no? Entonces, hablar de las emociones, empezar a identificarlas con nuestros niños desde pequeños, eso les va a transformar la vida de adultos, ¿no? Así como tener una autoestima fuerte, también les va a transformar la vida. Y les repito, no importa el contexto, no importa si es un sector de alto grado de marginación, si es un sector muy vulnerable, no importa, porque eso les va a ayudar y les va a permitir creer en ellos mismos y seguir adelante, ¿no? Entonces, es muy importante para esta parte de la inclusión, no nos olvidemos de la autoestima y yo a esta parte le sumo siempre la parte de las emociones. Y de la comunicación, ¿no? Que esto es lo que permite que fluyamos las personas en armonía y con mucho más claridad, incluso mental, y con mucho más apertura a adquirir conocimiento, ¿no? Si yo me encuentro bien, es más fácil que yo pueda tener mi concentración en los conocimientos que estoy adquiriendo. Entonces, curricularmente a lo mejor no es un tema que tenga mucha fuerza, pero que creo que sí es importante que empecemos a dárselo y también a nosotros mismos como actores de la educación, ¿no? Empezar a trabajar desde uno para poder dar el ejemplo. Y esto pasa al siguiente punto que es el lenguaje. Como docente, siempre debemos dar el ejemplo. El lenguaje es fundamental a la hora de crear una actitud correcta. Y el lenguaje tiene que ver con algo que venimos hablando en el punto anterior, que es la comunicación, ¿no? Una comunicación clara, una comunicación asertiva, una comunicación donde pueda también existir una instrucción clara. Les ha pasado, los alumnos repiten todo lo que escuchan, ¿no? Es como los niños chiquitos, todo. Tengo una niña de 2 años, el otro día se me salió una palabrota y bueno, no se le he podido quitar en toda la semana, ¿no? Entonces, debemos de ser muy cuidadosos en cómo manejamos nuestro lenguaje y, bueno, como regla general, siempre utilizar un lenguaje que afirme la identidad de cada uno de los estudiantes. Y siempre evitar que sea un lenguaje despectivo, ¿no? O que se enfoque en la discapacidad o en el error de una persona. Yo sé, a veces es complicado tener un grupo numeroso, tener niños, ¿no? En el desorden, pero es muy importante mantener la calma, ¿no? Identificar como la emoción de ese momento, tener claridad para saber cómo comunicarlo y qué lenguaje vamos a utilizar para hacérselo saber, que esto también repercute mucho, ¿no? A veces pareciera a la ligera, ¿no? Y un profesor, tengo, por ejemplo, compañeros de la primaria que todavía nos reunimos y no superan que una maestra que tuvimos que se llama Marta, una vez le gritó y le dijo que era un tonto y lo traen, ¿no? Entonces, en nuestras manos estamos formando seres humanos, ¿no? Y parecía mentira, pero puede haber algo en el lenguaje o puede haber algo en nuestra actitud que puede cambiar completamente el pensamiento acerca de un tema en la vida adulta de alguien, ¿no? Entonces, es bien importante saber que el impacto tan grande que tenemos con los alumnos en un aula, en una comunidad, puede ser tan positivo o tan negativo como nosotros lo queramos ver, ¿no? Entonces siempre hay que ser como muy cuidadosos con esta parte. Otro de los puntos importantes es el trabajo en equipo, ¿no? Es muy importante fomentar la interacción educativa, porque esto nos permite hacer la construcción de un aula que realmente sea inclusiva. Debemos impulsar las dinámicas grupales en donde cada niño sea capaz de demostrar y explotar todas sus habilidades y todas sus cualidades. Esto nos regresa también a la autoestima. Si yo sé identificar a cada uno de mis alumnos y armo equipos donde todos pueden sobresalir, donde todos van a demostrar cuáles son sus capacidades, donde todos se van a sentir seguros de participar, de contribuir, de construir, entonces estaremos logrando un aula inclusiva, ¿no? Y esto nos pasa mucho también en la vida adulta. Nos cuesta mucho trabajo trabajar en equipo, ¿no? O sea, cuando se trata de armar algo, varias personas juntas, pues como que siempre parece que se quiere imponer una idea
o es complicado, ¿no? Se logra, ¿no? Pero creo que son habilidades que a lo mejor, al menos en mi caso, pude haber desarrollado mucho más desde la infancia y en la vida adulta sería como mucho más sencillo, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de este tipo de dinámicas donde también vamos a fomentar el respeto, podemos incluso eh, hacer ciertas reglas grupales, ¿no? Para el trabajo en equipo, para el trabajo colaborativo, donde, bueno, todos puedan explotar sus habilidades y que esto también les permita reforzar la autoestima, ¿no? Que eso es algo muy importante, el sentirse reconocido en un trabajo, el sentir que estás participando y que estás aportando. Otro punto es la evaluación, ¿no? Estamos también de pronto acostumbrados por el tiempo, por el día a día, a evaluaciones de manera pues tradicional, ¿no? Que pueden limitar mucho y que pueden hablar poco de si realmente se adquirió un aprendizaje, si realmente fue significativo, ¿no? Entonces, de pronto plantearnos un enfoque evaluativo diferente a partir del error, ¿no? Más que el aprendizaje o más que la sanción, eso también va a reforzar mucho, ¿no? Generalmente, y bueno, a mí me pasaba, ¿no? Que si decías una respuesta mal, era, no, eso no es, y el siguiente, ¿no? Y de pronto también hay que llevar un poquito más como a la reflexión, como a este conflicto cognitivo, ¿no? Donde podemos hacer ciertos cuestionamientos que a lo mejor ese error lo lleve a la respuesta correcta, ¿no? Entonces, a veces también en esta parte de la evaluación hay que ser un poco más intuitivos, un poco más pacientes y hay que irlos llevando, ¿no? A través de una secuencia didáctica que les permita al final, pues realmente llegar a ese aprendizaje, ¿no? Y que lo permita conectar con otro, ¿no? Como que también creo que es mucho de no verlos de manera aislada, ¿no? Desde que inicias tu secuencia didáctica, el desarrollo de tus actividades y al final si haces una evaluación, incluso una evaluación por competencias, una evaluación donde se pueda evidenciar ese conocimiento, ¿no? Más que a lo mejor una pregunta y es tachecito o palomita, ¿no? También generar este tipo de reflexiones y de conflictos cognitivos que nos van a llevar con mayor éxito a que los alumnos adquieran estos aprendizajes y que se vuelvan significativos, ¿no? Eso por la parte de la evaluación y que seguramente a lo mejor muchos de ustedes ya lo hacen de esta manera y están basados a lo mejor en un modelo por competencias. Y si no, bueno, también creo que es un buen momento de darle un giro, ¿no? A veces pareciera que esto puede ser un poco pues, más tardado, más laborioso, pero en realidad cuando uno lo empieza a hacer de manera pues como natural, fluye y se vuelve algo muy sencillo. Otro aspecto para fomentar la inclusión en el aula, pues son las actividades, ¿no? Al escoger actividades para realizar en el aula, hay que asegurarnos que estas aborden la necesidad de cada alumno. Algunas actividades a lo mejor requieren más ingenio, otras quizá más actividad, otras a lo mejor más una cuestión física. Y bueno, esto tiene que ver también con los diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? El incluir a todos en el aula, pues también es incluir el aprendizaje y a todos, ¿no? ¿Cómo podemos transmitir ese conocimiento de tal manera que sé que estoy abordando los estilos de aprendizaje de cada uno de mis alumnos, ¿no? Ustedes lo han visto y de pronto también no falta el niño hiperactivo, que hay que tenerlo haciendo algo, y no falta el que es más visual y el que entonces estamos oyendo algo ya no peló. Entonces hay que buscar siempre alguna dinámica o actividades que integren esto para pues realmente incluir a todos los alumnos, ¿no? En general, pues son como tips que nos podrían guiar o que nos podrían ayudar en esta parte para eh, hacerla, al menos en la parte del aula, la educación más inclusiva, ¿no? Esto por parte del aula. Si hablamos de manera general de la educación, pues ahí creo que es donde entramos mucho iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil, gobierno, ¿no? Para poder lograr esto, porque pues definitivamente aún existen muchas desigualdades, aún existen pues muchas carencias y tan solo, bueno, platicando de la cifra que nos arroja la pandemia, 2.9 millones de estudiantes que han abandonado sus estudios, pues realmente es una cifra alarmante porque los abandonaron por falta de recursos económicos. En realidad fueron 5 millones y cacho los que abandonaron estudios, pero
otro porcentaje fue por cuestiones de no valía la pena a lo mejor pagar la colegiatura, preferían quedarse encerrados, en fin, fueron otras razones, pero más de la mitad es por falta de recursos económicos. Entonces creo que las personas que estamos en el ámbito de la educación, que veo que son muchísimas, estamos ante un reto muy interesante que más allá de verlo como una problemática, yo los invito a que lo veamos como un desafío, ¿no? Estamos ante un desafío, una época histórica, ¿no? Una pandemia como nunca se había dado y creo que estamos ante la mejor oportunidad de sacar lo mejor de todo lo que aprendimos de esta pandemia y como actores de la educación, pues empezar a atender como todas estas problemáticas, empezar a reforzar cuestiones de inclusión en el aula para también irlo haciendo de manera pues como más extensiva, ¿no? Entonces, de entrada, trabajarlo en el aula. Tenemos un gran reto, siempre que ustedes también vean alguna cuestión de algún alumno por falta de recursos, existimos muchas organizaciones, siempre también creo que apóyense de eso, busquemos la manera, nosotros acá siempre también buscamos la manera de bajar el recurso, de tocar puertas en empresas, de ver cómo hacerlo, porque creemos profundamente que la educación es la base de una sociedad, ¿no? Entonces creo que ustedes creen lo mismo y por eso están en este ámbito. Entonces yo los invito a que tomemos este gran reto, a que trabajemos en este objetivo de los ODS. Es muy ambicioso, es muy, muy ambicioso. Sin embargo, no es imposible y creo que todos podemos poner un granito de arena para que eso suceda. Y bueno, aquí de este lado en Fundación Vamos a Dar, que nosotros nos encontramos ubicados en Metepec, en Estado de México, siempre estaremos dispuestos a apoyarles y ver la manera siempre de encontrar la solución, tanto si tienen alguna cuestión de algún alumno que va a disertar por recursos económicos o por alguna cuestión de problemas de aprendizaje, etcétera, pues de este lado siempre veremos la forma de apoyarles, porque pues al final tenemos que ser una sinergia todos, ¿no? Para poder lograr este objetivo y para poder concientizar a más personas de lo importante que es la educación y lo importante que es invertir en educación. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Igual pueden escribir por chat si tienen como alguna pregunta, algún comentario. Alguien por ahí mencionó un punto también muy importante, la resiliencia, ¿no? Creo que también va muy bien, creo que lo puso, me parece PA. Sí, claro, ese punto es muy importante y creo que va muy acompañado de la parte de educar las emociones, ¿no? Esto que hablábamos de la pérdida, del duelo, de cómo construir relaciones, de identificar sentimientos, por supuesto, ¿no? La resiliencia es algo sumamente importante porque también, así como la autoestima da esa fortaleza, pues la resiliencia también, ¿no? Cuando sabemos ver a lo mejor de alguna situación no tan positiva, sacamos lo mejor y aprendemos y nos levantamos y de ahí nos llevamos algo, esto también nos permite fortalecernos y esto también es muy importante transmitirlo a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, a quien comentó esto de la resiliencia, totalmente de acuerdo. Aquí Fabi tiene levantada la mano, le voy a poner para desmutearla, Ok. para que pueda hacer su preguntita. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escuchamos muy bien, Fabiola. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy licenciada en psicología Ok. y soy una persona con discapacidad motriz también. Y bueno, me gustaría comentarles que en cuanto a la educación inclusiva o inclusión educativa, es muy importante también sensibilizar, ¿no? Porque muchas veces se tiende a pensar que las personas con discapacidad, pues vaya la redundancia, no somos capaces de hacer muchas cosas cuando es todo lo contrario. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fabi. Eso también son paradigmas que de pronto
seguimos rompiendo, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, ahora, por ejemplo, ¿no? En las escuelas también encontramos a personas con cierta discapacidad y nunca ha sido una limitante y nunca la será. Por poner un ejemplo, nosotros acá en la fundación tenemos un programa de prótesis, ¿no? Personas que han sido amputadas por alguna cuestión y también tenemos esta cuestión de inserción laboral, ¿no? Porque no debería de existir alguna desigualdad en este tipo de situaciones, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, creo que es un tema en el que culturalmente hemos avanzado, pero aún nos falta, Fabi, y bueno, sin duda tú eres un gran ejemplo de eso, ¿no? Eres psicóloga, estás aquí, estás interesada en estos temas, o sea, eso es sumamente valioso. Te puedo asegurar que muchas personas ahorita a lo mejor prefieren estar viendo la tele, ¿no? O haciendo otra cosa, y eso habla de tu gran capacidad de superación profesional, en fin, ¿no? Tú eres un gran ejemplo de eso y nosotros desde acá pues también siempre estamos conscientes de eso y estamos buscando también cuestiones de inclusión laboral y demás, ¿no? Esa parte de la inclusión creo que también es muy importante mencionarla y agradecemos mucho tu comentario, Fabi, muy, muy atinado y complementa perfecto todo esto. Muchas gracias, yo agradezco mucho el espacio, la verdad. Sí, por ahí alguien menciona que falta capacitación a los docentes para atender a las personas con discapacidad motriz, visual, sorda, concientización y sensibilización de la sociedad en general, desde la familia y la sociedad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, híjole, la capacitación docente es una parte fundamental y que creo que ha estado un poco pues descuidada, ¿no? En cuestión presupuestal o en cuestión ya más de Secretaría de Educación. Sin embargo, bueno, yo les invito también a buscar algunas alternativas. Por ejemplo, por ahí tenemos el ILSE, que es el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, que tiene muchas capacitaciones gratuitas en varios temas. Igual por ahí después les paso también la página. Tiene, por ejemplo, una página que se llama Red Escolar, que a lo mejor algunos las conocen, que permite hacer trabajos colaborativos y poder fomentar esta cuestión de actividades que hacen el aula inclusiva, ¿no? Entonces, sí, creo que tienen mucha razón. Yo creo que en esa parte la capacitación docente está un poco desprotegida, pero bueno, igual puedo compartirles algunas alternativas que también son gratuitas, muchas son en línea, y que bueno, eso habla lo que les decía de su labor, que es impresionante y es maravillosa porque pues siempre también están buscando cómo capacitarse, ¿no? Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con el comentario que hizo Elizabeth. Aplausos para Fabi, muy bien. Muchas escuelas no cuentan con área de psicología y que apoyen esta cuestión. Es complicado, sí, de hecho, bueno, de pronto más bien es por zonas que pueden tener como este apoyo y la parte de la psicología es muy importante, ¿no? Y ahora lo hemos visto incluso hasta en la vida laboral. O sea, sí puede ser una incapacidad que te tuerzas un pie, ¿no? Te lo torciste, te vas a incapacidad, pero una depresión no, ¿no? Y cuánta gente de pronto lamentablemente no se suicida por una depresión y no atendida, porque entonces es como el flojo del trabajo que no viene, que no pasa lo mismo, porque desde niños no nos enseñaron a cuidar nuestra salud emocional, no nos enseñaron a hacer esa introspección de saber, de conocernos, de conocer nuestras emociones, de comunicarlas. Entonces creo que sí, creo que en algún punto, así como está permeando en lo laboral, tiene que permear y agarrar mucho más fuerza en la parte de psicología. Para la parte de psicología, por ejemplo, quizá les puedo recomendar una línea de atención psicológica que es de Doctor Vagón, es totalmente gratuita. Hay que echar mano, ¿no? De pronto de todo lo que hay o de todo lo que podemos encontrar que sea gratuito y que nos pueda fortalecer. En ese sentido, pues sí, lamentablemente en muchas escuelas no existe, pero bueno, podemos como buscar la manera de fortalecerlo, ¿no? Por ahí también nos preguntan, normalmente no hay capacitación para ayudar a los maestros a saber incluir esto a los alumnos, claro, igual por ahí les digo, les puedo recomendar algunas páginas, el ODS 4, cómo va en México y en Latinoamérica. Es un, es un tema complicado. Pues miren, es que es algo bien simple como lo que les decía, o sea, yo cada semana voy a escuelas en donde, ahorita por ejemplo, ¿no? A que hagan su cartita de Reyes. Y de pronto
pues te das cuenta que la escuela no tiene baños en buenas condiciones, ¿no? Que el profesor tiene que atender alumnos de primero a tercero, donde está el niño kinestésico que corre, sube y baja, está el niño que ya no está poniendo atención, a lo mejor hay alguien con algún problema de aprendizaje, ¿cómo le hace el maestro, no? O sea, y son niños que tienen que caminar muchísimo para llegar a su escuela, que hacen un gran esfuerzo los padres de familia para sacarlos adelante y mínimamente concluyan la primaria, ¿no? Entonces, creo que estamos avanzando, sin embargo, hay muchísimo por hacer en México y Latinoamérica y que creo que es ahí donde, al menos hablo por Fundación Vamos a Dar, y estamos enfocados en buscar la manera de impulsar tanto a la parte de inclusión, a la parte de alumnos con alguna discapacidad, algún tema de problemas de aprendizaje, alumnos con problemas económicos, incluso en cuestiones también para aprovechar estas habilidades, estas capacidades en los alumnos y enseñarlos como alguna cuestión productiva, ¿no? Entonces, digo, hay mucho por hacer, muchísimo, nos falta mucho, pero creo que lo importante es cada uno comprometernos con ir poniendo nuestro granito de arena. Es complicado para los docentes atender. Aquí nos comparten también una liga para conocer más al respecto del cumplimiento de los ODS, que de pronto creo que, y ustedes también seguramente lo viven, ¿no? Podemos ver algunas cifras, podemos ver algunas cosas, pero cuando salimos a campo o vemos esta realidad, no sé, podría de pronto ser un poquito diferente, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer y digo, está bien, informémonos, veamos, busquemos alternativas en lo que yo les puedo apoyar para buscar capacitaciones o algunas cuestiones en particular para canalizar o ver cómo lo podemos hacer. Cuenten con nosotros. De hecho, pues esta es la finalidad, ¿no? Poder generar estas sinergias que todos aquí tenemos un objetivo en común, ¿no? Y creo que eso de entrada ya nos hace compatibles en muchos sentidos, entonces sí, tenemos todavía mucho por hacer. Los maestros no aceptan alumnos con ciertas necesidades educativas especiales y ello trae como consecuencia discriminar a dicho alumno que no tiene la culpa de nada, ya que lo único que requieren es la atención y educación adecuada. Seguiremos luchando para la inclusión educativa. Gracias, gracias maestro Alfonso. Híjole, sí, sí, también creo que de pronto podemos encontrarnos ambientes educativos, digo, hasta los niños pueden ser bien crueles, ¿no? Y también los docentes de pronto, no todos, ¿eh? La mayoría que conozco son bien comprometidos, pero pues sí, sí nos faltan todavía como más herramientas y más capacitación para saber afrontarlo. Y también para eso el docente debe estar preparado no solamente académicamente, ¿no? Sino también emocionalmente, ¿no? También en esta parte de bienestar emocional que hemos hablado, pues también es importante que se les atienda en este sentido, ¿no? Para poder transmitirlo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo, Alfonso, pero pues lo que dices, me sumo, ¿no? Pues seguiremos viendo la manera y de aportarlo, ¿no? Nos apropiamos de herramientas para facilitarnos la atención de los alumnos. ¿Cómo hacer más participativos a los padres de familia? Ese es bueno. Muchas veces los papás piensan que es la guardería, ¿no? O sea, ahí voy, los dejo y ya. Si hacen después algo en casa, no, es que no le están enseñando, no, es que no. Ese es un tema también, híjole, cultural bien grande que tenemos que empezar a trabajar y tenemos que hacerles ver la corresponsabilidad que existe, ¿no? Además, también estamos ante una situación en la que no sé si algunos de ustedes han vivido, que como ya todo puede ser violencia, le gritaron al niño, o sea, ya también hay que medirse más, ¿no? En ciertas cosas, porque de pronto, y digo, yo como mamá y a algún punto también del lado de escuelas me ha tocado ver, ¿no? Que se pierde la objetividad, ¿no? De los padres de familia, o sea, creen que la responsabilidad está completamente en la escuela y pues a la primer cosita ya le gritó, ya le dijo, van y se hace un problema, ¿no? Entonces también ahora estamos como un poco más limitados en esa cuestión y sin duda pues hay que recordarles siempre la parte de la corresponsabilidad, ¿no? Es la escuela,
no somos guardería ni televisión, ¿no? O sea, aquí vienen a aprender y aquí va a haber un compromiso y va a haber una corresponsabilidad. No siempre la quieren tomar los papás, a veces hay muchos que sí, hay muchos que es complicado, pero pues poco a poco hay que irlos involucrando, también a lo mejor con ciertas actividades, a lo mejor una actividad al mes, ¿no? Donde trabajemos padres de familia y alumnos para también concientizarlos de la importancia de que ellos estén involucrados en el proceso de aprendizaje de sus hijos, ¿no? Entonces, pues creo que de entrada involucrarlos con algunas actividades y algunas cosas que los vayan concientizando y que vayan adquiriendo esta corresponsabilidad, ¿no? El reto es súper complicado porque además de tener niños post pandemia, esa es otra, están sobreestimulados con tablets o videojuegos, pero está padrísimo ver que los maestros estamos al pie del cañón tomando cursos, talleres como y muy bueno para poder sacar a flote a todos. Eso también, la parte de la tecnología, cómo les ha hecho daño a nuestros pandemias, ¿no? Yo tengo fe en la generación así pandemiales que nacieron justo en el tema de pandemia, porque lo he notado con algunos niños de la edad de mi hija de 2 años, son niños como más sociables, tuvieron un encierro y de pronto salen y son niños como que buscan ser más sociables, son más empáticos o se ayudan más entre ellos. Yo creo que, o sea, las generaciones como de primaria y secundaria que les tocó la pandemia, se refugiaron completamente en la tecnología y de pronto ese es un gran reto, ¿no? Porque ya la tecnología no es solo para la escuela o para cosas educativas, ya se convirtió para redes sociales, para... La tecnología tiene miles de beneficios. Es una cosa maravillosa, pero que tiene que ser bien usada para que realmente complemente un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Incluso a lo mejor, no sé si han visto como en la motricidad de los niños de primaria, así, les avientas la pelota y es como de, ¿no? O sea, porque perdieron como toda esa parte o esa parte importante de desarrollo, o a los niños que les tocó justo como en la etapa de preescolar o estos procesos de lectoescritura, pues no es lo mismo enseñárselos a distancia, ¿no? Entonces, sí, creo que también tenemos un montón de retos, ¿no? Ahorita ya vieron cuántos han salido. Sin embargo, creo que tenemos la vocación, tenemos el corazón, tenemos la disposición, eh, y les digo, paso a pasito, ¿no? O sea, si de pronto queremos ver al ODS así como a nivel México y cumplirlo, híjole, hasta uno se desanima, ¿no? Pero cuando ves que en tus manos está la posibilidad de ir empezando con tu grupo, con algunas comunidades, con algo, pues ya, ahí empieza a avanzar, ¿no? Ahí empiezan los engranes, ¿no? Entonces yo los invito a eso. Si es un gran reto, sí está bueno, pero empecemos como con estos engranes y desde nuestra trinchera y créanme que ustedes de entrada ya son parteaguas en este proceso, ¿no? Por toda la disposición y corazón y demás. El bienestar también de los docentes, sí, es fundamental. Los derechos de los niños y la sobreprotección, sí. Creo que hemos también llegado a un punto en el que los derechos de los niños, o sea, ¿no? De repente hasta regañas a un niño y ya te está diciendo que va a ir a la Comisión de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, claro, tienen muchos derechos y hay que respetarles sus derechos, pero también hay que recordarles que tienen obligaciones, ¿no? Entonces, sí, creo que esa parte también se ha perdido un poco y bueno, siempre que hablan cuando me la aplican de mis derechos, yo les digo, ay, te sabes tus obligaciones y ya, ahí ya se acabó el problema, ¿no? Entonces, creo que es importante siempre verlo de esta manera, pues, bidireccional, ¿no? Nos deberían enseñar cómo comportarnos para tener la capacidad de ayudarlos de manera adecuada. Sí, los estudiantes también nos pueden ayudar y parte mucho también del punto que decíamos, ¿no? De cada caso particular. Muchas veces ellos mismos nos dan la pauta, ¿no? A veces estamos así como de, ay, ¿cómo le hago con este alumno? O por dónde le llevo, o cómo. Y simplemente platicando con ellos, nos dan la pauta y nos dan la respuesta, ¿no? Entonces es parte del acercamiento con nuestros alumnos y conocerlos uno a uno. Los padres adoran a los maestros barco, claro, y odian a los que ocupan la disciplina, claro, ¿no? Sí, pareciera que eso es lo más sencillo, pero bueno, yo y creo que todos tenemos la experiencia de algún docente que alguna vez nos hizo la vida de cuadritos y que nos exigía y es de quien más aprendimos, ¿no? Entonces, a veces también como papás hay que recordar un poquito esas cuestiones para ser más empáticos con los docentes.
tienen alumnos que usaron tecnología como si fuera esa toda la vida y su mundo, giro en juegos, series, y ahora es muy difícil integrarlos. Y tenemos mucha depresión infantil, también tristemente, ¿no? Y antes también creo que de juzgarlos severamente, de pronto hubo situaciones en las que toda la familia se encerró en casa, de pronto imagínense, papá, mamá y todo el día, viéndose todo el día, discusiones, a lo mejor alguien enfermó, a lo mejor hubo una pérdida, pues los niños se refugiaron en la tecnología, ¿no? Y por ahí tenemos muchos casos también de depresión infantil. Es muy importante también virar un poco, voltar a ver esta parte, porque pareciera que la pandemia aún no ha acabado, pero ya retomamos actividades, pero hay que tener también mucho ojo, ¿no? Con el comportamiento de nuestros niños, qué tan refugiados están en esto de la tecnología, si por ahí de pronto puede, a muchos nos pasó, ¿no? Después de pandemia, a lo mejor a algunos nos dio depresión, a algunos, ¿no? Como que nos movió muchas cosas emocionalmente. Entonces creo que esta parte sí hay que irlo sacando un poco de la tecnología para también saber qué traen dentro, ¿no? Es como ver un poquito de pronto más allá. Yo sé que los docentes es una labor, ¿no? De psicólogo, docente, escuchar a los papás, de todo, ¿no? O sea, es una gran labor y sí creo que es importante voltear a ver a estos alumnos y ver que realmente no haya algún tema de depresión. Esto es difícil lograr un aprendizaje 100%. Yo los observo como que no entienden qué les pedimos, no comprenden, solo te observa. Sí, están así como de pronto perdidos, ¿no? Creo que tiene mucho que ver también con este tema, ¿no? Pandemia, aislamiento, eh, incluso dejaron de socializar, ¿no? Entonces, creo que nos va a llevar un poquito de tiempo, ¿no? Como integrarlos nuevamente a esta cuestión de socializar, a esta cuestión también de uno a uno. Yo ahí les recomiendo también muchas actividades en equipo, mucho trabajo colaborativo, para que poco a poco otra vez vuelvan a soltarse, ¿no? El gobierno y la SEP nos obliga a aprobar a los alumnos sin merecerlo. Híjole, eso quita una educación cívica. Ay, a mí hasta se me hizo la piel chinita. O sea, a mí hay cosas que, híjole, no me parecen increíbles, pero creo que también de nuestro lado está el poder no dejar de lado cosas tan importantes. Se habla de una educación integral, ¿no? Que de pronto hay muchos temas que hoy por hoy son prioritarios. Civismo, los valores, ¿no? Tantas cosas que de pronto se han ido perdiendo, la parte emocional, la parte física, ¿no? De hacer actividad y demás, y que creo que, pues sí, de nuestro lado tenemos que sacarlo a flote. Sé que a veces pasa esto en la SEP y en las escuelas privadas, mucho más, y pues lamentablemente esto lo único que nos va a llevar es a tener un país en un futuro de adultos que no estén capacitados para un trabajo, ¿no? Que no haya un desarrollo económico en un país. Entonces, sí son problemáticas que hay que hacer conscientes a todos los involucrados porque el daño no se ve ahorita. El papá dice, ah, qué fácil, ya me le pusieron 10, el niño sale feliz con su 10, nosotros un poco decepcionados, ¿no? Y pues estamos obligados a hacer esas cosas, pero no estamos viendo el daño a futuro y es un país sin desarrollo, ¿no? Entonces, sí es como bien importante de pronto esto. Sé que es difícil, pero no debemos de dejarlo de lado, ¿no?